Primero que nada, muchísimas gracias a la Fundación Disenso por organizar esto y al Foro de Madrid. Es un placer presentar a las personas que me acompañan hoy. Santiago Mucio, recientemente nombrado director de la Casa de París. Un placer estar con vos, Santiago. Nahuel Sotelo, recientemente nombrado secretario de Civilización y Culto. Vamos a tener que charlar de eso. Y Santiago Santurio, no tan reciente, electo diputado nacional. Bueno, para empezar me gustaría preguntarle si alguno tiene ganas de decir algo, decir algunas palabras. Santiago, tengo entendido que vos querías contar alguna que otra cosita. Sí, gracias, Lucas. Buenos días a todos. Es una gran alegría estar acá con ustedes, estar de vuelta en casa. Estar de vuelta en casa festejando meses de libertad que van a traer aparejada la prosperidad a la Argentina, es una certeza. Nos ha tocado hablar de la gestión de Javier y ocurre que gestión, hay otra palabra que se llama gesta, que tiene la misma raíz lexical que gestión, y creo que para entender la gestión primero tenemos que hablar de la gesta, de lo que ha sido, lo que ha hecho Javier Milei. Para eso me gustaría recordar una frase de un escritor francés que se llamaba Bernanos, que decía, no me la sé de memoria, así que la tengo acá apuntada, decía, una voz libre siempre es una voz libertadora. Las voces libertadoras son voces que no están hechas para apaciguarnos, para tranquilizarnos. No se contentan a invitarnos a esperar el futuro como se espera un tren. El futuro no es algo que se espera, el futuro es algo que se crea. Yo creo que Javier ha encarnado en Argentina esa voz, proponiendo algo totalmente inédito en las propuestas políticas que existían en la Argentina, proponiendo algo totalmente nuevo y que fue de aplicar aquello que decía Borges, que el Estado debía ser restringido, el Estado debía ser pequeño y el individuo debía tener libertades. Estamos en un mundo donde hay muchísima oscuridad, donde las tinieblas avanzan, desgraciadamente. Estamos en un mundo donde vemos avanzar las sombras del socialismo, vemos avanzar en Hispanoamérica, lo hemos visto muchos años, la sombra del narcocomunismo, en Europa la sombra de un socialismo dictatorial apenas disfrazado, y estamos en un mundo donde creo que podemos discernir muy claramente dos categorías de personas. Las personas que entienden que todo debe ser controlado, porque son las personas que controlan y que quieren controlar la libertad y la vida de los demás, y las personas que aspiran a mayor cantidad de libertad. El pueblo de a pie en todos los países, no únicamente en la Argentina, en Europa pasa exactamente lo mismo. Está cansado de reglamentaciones estatales. Les doy un ejemplo para que se den cuenta que no es únicamente en la Argentina. Hoy en Francia, si ponemos todos los códigos que existen, código civil, código penal, código rural, hacemos una pila que tiene 2,72 m de altura, únicamente con las leyes, sin contar con las reglamentaciones. Estamos en un mundo donde nos quieren explicar cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que manejar en la sociedad, pero también adentro de nuestras casas. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que no podemos hacer? Estamos en un mundo donde está creciendo la inseguridad, en Argentina por cuestiones propias de la Argentina, en Europa por otras cuestiones que están ligadas más bien a una inmigración masiva, una inmigración que ya no cumple aquello que decía San Agustín, que es, si vas a Roma, haz como los romanos. Una inmigración que no es compatible con lo que la cultura y las costumbres europeas. Estamos en un mundo donde está aumentando el peso del Estado y donde cada vez los que trabajan son menos
y cada vez se ven más expoliados porque ya no es una participación para el bien general de todos, sino que es simplemente un robo a mano armada para poder soportar el peso de superestructuras y de estructuras que existen y que son hoy absolutamente improductivas. Y cuando Javier denuncia todo esto, y agrego otra cosa que también lo dijo él hoy a la mañana y que dijo recién Manuel Adorni, estamos en un mundo que también desprestigia muchísimo la figura del empresario. Cuando el empresario la definición del empresario es el que se preocupa por aportar una solución a un problema que antes ha identificado, y el salario del empresario está íntimamente ligado con el riesgo que él asume para intentar aportar la solución a este problema. Todas estas situaciones son muy similares en Argentina, en Occidente y en el mundo entero. Y cuando Javier, en su discurso, uno de sus primeros discursos que yo recuerdo que me impactó muchísimo, dije: no vengo a guiar corderos, vine a despertar leones, estaba plantando lo que había que hacer. Es decir, no hacer lo que hace la izquierda, dirigir un rebaño de corderos para poder mejor esquilarlo cuando llegan después a la granja, sino que a él lo que le interesaba era despertar gente para que sea libre, que asuma su libertad, lo que quiere decir también que asuma su responsabilidad y las responsabilidades de sus actos. Ese es el modelo que está hoy planteando en la gesta que ha planteado Javier en la Argentina y que está hoy repercutiendo de manera muy fuerte, porque los problemas que están ocurriendo en Occidente son muy similares en todas partes, y ese soplo de libertad que Javier ha sabido traer a la Argentina en estos últimos años es un soplo de libertad que no solamente ha limpiado y ha hecho correr los muros de la vieja política en Argentina, sino que además es una luz de esperanza, porque ustedes saben que, y lo vemos en todos los regímenes dictatoriales de izquierda, la izquierda lo primero que ataca en el hombre, la izquierda ubica al hombre como un mero instrumento de producción, en vez de considerarlo como una persona creada por Dios y amada por Dios. Y eso tiene una consecuencia drástica, es que cuando la izquierda toma el poder en algún lugar, lo primero que le quita al hombre es la esperanza, y se instala una suerte de fatalismo, una especie de pesimismo, en el cual parece que es absolutamente imposible revertir la situación actual sin poner en riesgo su propia vida. Bueno, hemos tenido la suerte de ser argentinos, esto sin ningún tipo de orgullo y sin querer tampoco discriminar a los que no son argentinos, ¿no? No todo el mundo ha tenido la suerte de nacer en estas tierras. Pero hemos tenido la suerte de ser argentinos. Y hemos tenido la suerte de vivir en el 2023, en el 2024, esta gesta absolutamente histórica en Argentina y esta gesta histórica para Occidente. Y no sé cómo voy con el tiempo, pero me quiero atardar solamente en un último punto y ya después le dejo las palabras a los demás. Hay algo que es muy importante. Occidente, y lo dijo Javier cuando fue a Davos para plantear las banderas de la libertad en un foro contaminado por la Agenda Socialista 2030, Occidente está en peligro. Es una realidad. Occidente está en peligro. Y decía un escritor italiano, Curso Malaparte, que Europa estaba en peligro de suicidarse, pero que había algo que seguía protegiendo a Europa, pese al camino que ella estaba tomando, y que ese algo que estaba protegiendo a Europa se llama la civilización europea. La civilización europea no necesariamente está geográficamente ubicada en Europa. Yo creo que hoy Argentina representa mucho de la civilización europea, y Argentina tiene mucho para proponerle al mundo entero con una originalidad totalmente particular. Hemos dejado años de kirchnerismo, hemos dejado años de socialismo atrás nuestro, hemos dejado las alianzas espurias con Irán, con Venezuela, con Cuba y con todos esos países dictatoriales para volver a mirar hacia Occidente.
Pero no hemos mirado a Occidente de manera servil, como podríamos haberlo hecho, aceptando toda la agenda socialista que hoy está inserta en Occidente y que está siendo llevada y proclamada en el mundo entero por Occidente. Me refiero a la Agenda 2030, la Agenda Woke, la cultura de la cancelación. La originalidad argentina, la originalidad de Javier, de la libertad que está instalando, es que hemos mirado de vuelta a Occidente, pero explicándole, y vamos a seguir explicándole a Occidente, que Argentina es una tierra que ha nacido de la sangre que ha sido derramada aquí por los españoles, del sudor de los italianos, por los rusos blancos que llegaron y tantas otras nacionalidades, armenias, francesas, alemanas, que han construido este país y que han hecho algo, han adoptado una cultura común que es una cultura propiamente argentina, y que esa cultura argentina, cuando la adoptaron y cuando funcionaba en los años en que había libertad, es lo que lleva al Martín Fierro a decir: yo he conocido esta tierra en la que el paisano vivía y sus hijitos tenía, y su mujer y sus hijas y su mujer, y era una delicia ver cómo pasaba sus días. Ese es el ejemplo argentino que podemos proponerle al mundo, no abrazando todas las modas del mundo, sino abrazando la verdadera cultura occidental que ha sido traída a estas tierras por valerosos españoles y de los cuales hoy somos herederos y también hijos de dilectos, ¿no?, de todo lo que nos han dado. Creo que si hay algo que remarcar, más allá, después creo que vamos a entrar en el tema de la gestión, vamos a entrar en el combate absolutamente extraordinario que se libraron estos meses para liquidar la inflación, para volver a poner al empresario donde tiene que estar, en el tema de seguridad, en el tema cultural, bueno, en todos los ámbitos de gestión donde realmente se está librando un combate absolutamente extraordinario. Pero creo que ese combate lo tenemos que seguir librando con esa perspectiva de cuál es la originalidad argentina que podemos traer al mundo. Tenemos recursos naturales, tenemos espacios vacíos, tenemos tierra, tenemos absolutamente todo, y tenemos la gracia de haber abrazado las ideas de la libertad de una manera absolutamente extraordinaria, con un presidente que además ha puesto su confianza no únicamente en los hombres, sino que ha puesto su confianza en Dios desde el principio de su mandato, haciéndonos recordar y recordándonoslo en cada uno de sus discursos, de que la cantidad de los soldados en la batalla no es lo que determina la victoria, sino que lo que la determina son las fuerzas del cielo, lo cual es una humildad inédita para un presidente en ejercicio, de reconocer que sin la voluntad de Dios nada puede hacerse, y que con esa voluntad, más la voluntad y el empeño nuestro, todo es posible. No hay ninguna razón para que sucumbamos al fatalismo de izquierda, no hay ninguna razón para que nos dejemos llevar por el pesimismo. Y la tarea que tenemos que hacer hoy los argentinos es demostrarle al mundo que, saliendo de una economía totalmente quebrada, con un espíritu, como nos ha dejado años y décadas de socialismo, que saliendo de una tierra arrasada por la izquierda, con fe, con esperanza, podemos volver a construir la Argentina grande que tanto amamos y que tanto queremos y por la cual tanto tenemos que luchar y vamos a seguir luchando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Santiago. Voy a tomar dos pies. Primero, no solo eso, sino que con fe y con esperanza la libertad avanza. Y en segundo lugar, me quiero detener en esto que nombraste de que nosotros hemos adoptado mucho de la civilización europea, y ya por ahí yendo a tal vez la única persona del panel que tiene específicamente responsabilidades de gestión, me gustaría que nos expliques, Nahuel, ¿qué es específicamente la Secretaría de Culto y Civilización? ¿Cuáles son tus competencias y cuál es específicamente lo que podemos llevar de esta civilización argentina
para Europa, que hoy tal vez se encuentra un poco cooptada por muchas corrientes, modas y distintos organismos que están buscando pervertir esta cultura que la llevó a ser el centro del mundo en su momento. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias al Foro de Madrid, a la Fundación Disenso por la invitación. Para mí es un honor estar al lado de grandes personas y sobre todo grandes amigos, para que no te enojes, sos gran amigo. Primero que nada, bueno, quería agradecer y voy a tomar antes de responder eso una pequeña cosa que decía Santiago, que hablaba de la gesta. Digo, yo creo que la primera gesta que acá no hay que dejar pasar es que estamos en el ex Centro Cultural Kirchner, hoy llamado Palacio de la Libertad, hablando y recibiendo al Foro de Madrid, hablando de libertad. Digo, creo que eso es un punto clave como para empezar y darnos cuenta dónde estamos. Porque otra de las cosas que veía recién y hablaba con algunas personas de otros países, yo siempre, no voy a hablar de hace 10 años, pero hace 5 o 6 años atrás, cada vez que hablaba con alguien de otro país, yo decía, uy, qué mal que estamos. Uy, siempre estábamos como mucho peor de lo que estaba el otro país. Pero siempre era una cosa básica estar peor que el otro país. Y ahora la verdad es que, con la disculpa de las personas con las que he hablado, pero cuando me comentaban los problemas que estaban teniendo en otros países, yo decía, y por dentro pensaba, increíble el trabajo que está haciendo Javier Milei, porque esto que me están contando, nosotros no lo estamos sufriendo. Nosotros estamos en el proceso de dar vuelta todo lo malo que está haciendo o que hizo en este país la izquierda durante tantos años. Nosotros hoy estamos ganando universidades, estamos ganando dentro del sector de los trabajadores, hemos ganado elecciones, estamos ganando dentro de los círculos intelectuales. La gesta que está llevando a cabo Javier Milei es impresionante y lo que es más importante de todo es que la estamos ganando. Javier Milei. Y nosotros estamos ganando esa batalla cultural que durante muchísimo tiempo estábamos siempre peleándola desde atrás. Dicho esto, ahora sí tomo y hago hago la observación. Dice secretario de culto, por favor, sacaron la palabra más importante, secretario de culto y civilización, porque justamente una de las cosas que pensábamos cuando armábamos y trabajábamos en esto es Argentina hoy tiene muchísimo para exportar al mundo. Digo, nosotros durante mucho tiempo crecimos y veíamos a Europa, veíamos a países como Francia, como Gran Bretaña y decíamos, che, qué bien que están. Veíamos a Estados Unidos. Hoy Europa mira a Argentina. Hoy Estados Unidos mira a Argentina. Javier Milei, cuando sale a hablar al mundo, que muchos periodistas se han quejado, nos sale a poner al primer nivel mundial, nos pone en la lupa. Hoy no hay persona con la cual yo hable de otros países que no conozca qué se está haciendo en nuestra Argentina. Digo, estamos volviendo a ser foco mundial. Durante mucho tiempo estuvimos totalmente corridos de la discusión mundial. Ninguna empresa veía a Argentina como una tierra para venir a invertir. En estas últimas semanas hemos estado recibiendo más de 15 empresas internacionales. No era impensado que hoy uno de los empresarios más grandes del mundo iba a hablar bien del país de Argentina. Y eso lo ha logrado Javier Milei cuando ha salido cada vez al mundo a decirles, estamos acá. Y en el tema de la civilización, nosotros estamos en un país donde las 3 grandes religiones monoteístas, por ejemplo, no tienen problemas entre sí. Donde estamos en un país donde el presidente se ha plantado firme y ha dicho en el foro de Davos, la Agenda 2030 es mala para los países. Y nos ha encargado la enorme tarea, porque es
muy grande y es muy difícil, más difícil de lo que incluso yo esperaba o pensaba, de plantarnos ante el mundo y decir, esto que están diciendo no es lo correcto, no es el sentido común, no es lo que defendemos, no es lo que defiende el país, no es lo que defiende el presidente, no es nuestra agenda. Voy a contar algo. Hace poco recibía un documento, hace 4 días que estoy en funciones como secretario, antes era diputado en la provincia de Buenos Aires, era el presidente de bloque. Me llega un documento, había un montón de observaciones, pero insistentemente en muchos puntos era un documento de la ONU. Y en varios puntos hablaba de fortalecer la ONU, fortalecer el organismo de las Naciones Unidas. Nosotros con el equipo decíamos, che, hay algo que está mal. ¿Cómo puede ser que hablemos en un documento de fortalecer un organismo internacional que nadie eligió, que nadie votó, cuando se debería hablar de fortalecer los estados, de fortalecer la soberanía del país? Levantamos la mano y dijimos, che, esto no nos parece. En contra de mucha gente que decía, no, bueno, pero eso está mal porque te va a alinear con países que son malos. Levantamos la mano y dijimos, esto no puede ser. ¿Qué sucedió? Lo que pensábamos que iba a suceder. Muchos países salieron atrás de Argentina a decir, pensamos como Argentina. Argentina se ha convertido en el faro del mundo occidental. Para nosotros es una gran responsabilidad, pero también es una enorme alegría. Hemos dejado de ser ese país que nadie conocía. Hace poco estuve invitado por el gobierno de Azerbaiyán, estuve en Azerbaiyán, un país que pocos conocerán, algunos ni siquiera sabrán dónde está en el mapa, y me veían con la banderita argentina, me frenaban en la calle y me decían Maradona, Messi, Milei. Maradona, Messi, Milei. Era una cosa impresionante. Y ser argentino, ir al mundo y que te reconozcan por ese presidente por el cual uno ha trabajado muchísimo para llegar, que yo siempre digo, para mí hoy verlo a Javier Milei como presidente es un sueño. Estamos viviendo un sueño, porque estamos dando una batalla ideológica y no solamente interna, sino también externa. Argentina hoy se para frente a las grandes potencias, frente a los grandes organismos internacionales, y le dicen, nosotros no pensamos como ustedes. ¿Por qué los países ricos tienen que venir a decirnos cómo hacer las cosas en un país en vías de desarrollo? Y eso, contrario a lo que algunos periodistas han dicho, no es romper relaciones con ningún país, todo lo contrario, es fortalecer las relaciones comerciales, pero decirles acá hay soberanía, acá hay un presidente que no se arrodilla, hay un presidente que da batalla y no se deja guiar por los organismos internacionales. Javier Milei, cuando ha salido a hablar en Davos, ha defendido a cada uno de los ciudadanos argentinos, ha puesto el cuerpo y la valentía, porque era muy difícil imaginar que un presidente iba a dar semejante discurso, que fue el discurso que nos marca nuestro lineamiento internacional, y fue a decirle al mundo, Argentina se respeta. Y eso es, para la comunidad internacional, es increíblemente cómo se valora y lejos está de romper relaciones, como han querido decir algunos periodistas. Así que para no hacerlo muy largo, Secretaría de Culto y Civilización no solamente nos vamos a encargar de las relaciones y profundizar las relaciones entre los distintos cultos que se profesan en el país y profundizar las relaciones con el gobierno, sino que también le vamos a dar batalla al globalismo, a la Agenda 2030 y nos vamos a parar contra los organismos internacionales para defender la soberanía argentina. Bueno, y hablando de globalismo, de estas ideas, de los agentes internos y externos que impulsan estas agendas, la otra persona que se encarga de generar cambios rápidos, contra ellos muchas veces, me parece que serías vos, Santiago. ¿Cómo es
Yendo de nuevo, vamos a enfocarlo por el lado de la gestión. La gestión de Javier para mí empieza a partir de que se sanciona la ley bases, ¿no? Que sería, digamos, el punto a partir del cual nosotros empezamos a darle forma al Estado y a la forma del ordenamiento jurídico que queremos que tenga el Estado para producir bases, es el principio. ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo es pelear directamente con la gente que nos odia, que a veces tal vez no nos odia, pero está en contra de todo lo que pensamos? ¿Cómo es tener que ir de la misma forma que hace el secretario de Civilización, pero verlos todos los días? Bueno, gracias por la invitación. Para mí, en el gobierno de Milei es bastante, a pesar de lo que parece, es bastante fácil ser diputado. Algunos lo intentan hacer complicado con algunos logros, pero es relativamente sencillo. Un intento. ¿Por qué? Porque justamente hay un norte muy claro de qué es lo que nosotros vinimos a hacer desde que Javier asumió el gobierno, qué es lo que se estaba diciendo en campaña, qué es lo que Javier piensa hace muchísimos años. Con lo cual, el mapa de ruta ya está trazado. No estamos inventando nada en el camino, contrario a los distintos gobiernos que vinieron sucediendo, que vos tenías que darte vuelta y preguntar. Esto sí pone en jaque porque uno dice, bueno, el Parlamento, la particularidad que tiene, es el órgano político por excelencia en una república y participan los distintos colores políticos que representan a distintos sectores de la población y uno tiene que generar los acuerdos necesarios, los consensos para dictar las leyes y organizar el Estado y el país. Ahora, hay algo que hay que entender muy bien, que la política a propósito, intencionadamente, giró, que es los acuerdos y los consensos son medios para un fin, no son el fin. Justamente cuando se discuten los derechos humanos y uno pone, digamos, saca los derechos humanos de cualquier otro tipo de derecho porque justamente dice, estos derechos humanos, por más que haya algún consenso o acuerdo en algún Estado, no se pueden violar, son inviolables. ¿Por qué? Y hay cuestiones más profundas todavía. Porque hay bienes que no importa lo que se digan, no importan las opiniones, no se pueden violar. Si estamos en una sociedad que lo que importan son las opiniones, entonces toda opinión vale igual, entonces podemos llegar a hacer cualquier cosa, entonces podemos que los derechos humanos sean violados, si es una cuestión opinable. Nosotros decimos que hay cosas que no son opinables. Son pocas, pero son muy importantes y las perdimos de base. Entonces, a la hora de uno decir los acuerdos, claramente uno tiene que buscar los acuerdos, pero los acuerdos en base a un fin. Y lo que nosotros no estamos dispuestos a negociar es el fin para el cual la gente nos votó y nosotros le propusimos. Nosotros no dijimos que íbamos a repartir plata. Milei dijo, nosotros vamos a ajustar. Nosotros vamos a hacer que el Estado gaste solamente lo que recauda, ni un peso más. Entonces, cuando algo que Javier hizo es lo más contrario a cualquier consultor político, cualquier persona que uno le pregunta, esto Javier nunca lo debería haber hecho, que es, Javier, antes de que se sancione la ley que, entre comillas, aumenta el salario, digamos, las jubilaciones, él ya adelanta que lo va a vetar. Porque generalmente cualquiera te va a decir, vos no digas qué vas a hacer, fíjate qué pasa, mirá lo que está sucediendo y cuando tengas la necesidad y no te quede otra, pronunciate hasta ahí. O sea, pronunciate en ese momento, no te adelantes. Especulá, charlá, andá viendo, llevando el tema. Javier no, Javier tiene una idea clara. Y es más, ¿qué hubiera hecho otro gobierno? Esperamos a que salga la ley previsional, en el medio intentamos negociar con cosas, no con ideas, con cosas, para que eso no salga, o que salga de la forma que uno quiere. Y cuando sale, tomate algunos días, hacé algunos focus group, fíjate algunas encuestas y en función de eso vetalo o no. A Milei le importó 3 carajos los focus group y las encuestas, no porque no le importe lo que está pasando en el país, todo lo contrario, como le importa y tiene claro lo que está pasando en el país, lo que nunca podemos poner en riesgo es el superávit fiscal, o sea, que el gobierno gaste más de lo que recauda. Esta ley ya sabíamos de antemano que arrasaba
con los 10 meses de esfuerzo que vienen haciendo todos los argentinos para que el Estado deje el déficit fiscal, que es el cáncer que nos vino llevando hasta estos niveles de pobreza, de desigualdad, digamos, de hundimiento que tiene la Argentina, un país que tiene riqueza, pero que es pobre, es un país pobre, que los políticos la pasan muy bien, porque ¿cuál es la discusión en el Congreso? Que esto es donde acá lo importante fue la opinión y no la verdad, es gastemos más, paguémosle más a los jubilados. ¿Cómo? No sé. Ustedes miran la ley y dice que hay que pagarle más a los jubilados, no dice de qué forma hay que pagarles. ¿Y cuál es el modelo argentino? ¿Qué hacíamos nosotros? Nosotros agarramos y decíamos, bueno, hay que pagar más, hay que gastar más, tenemos déficit. No nos alcanza con la plata que ingresan de los impuestos que los empresarios, los emprendedores, los empleados, todos generan riqueza con gran esfuerzo y le pagan al Estado. Entonces, ¿qué hacemos? Por un lado, aumentamos más impuestos. Entonces, Argentina llegó a una presión impositiva récord. Cuando ya no daba más aumentar impuestos, pues llegás a un punto en el cual aumentás más impuestos y recaudás menos. Lo segundo que se hizo es, bueno, pidamos plata prestada. Cuando esa plata se pidió prestada, el Estado siguió gastando más de lo que tenía, o sea, no se podía pagar esa deuda. Es, digamos, vos gastás con tu tarjeta de crédito y no generás ingresos para pagar la deuda que tenés, generaste un segundo problema. Y ahí tenés riesgo de default, que la Argentina tiene larga historia. Cuando ya ahogaste ese recurso, el último que nos quedaba era la emisión monetaria. Entonces, ¿qué se hace? Cuando seguíamos gastando más de lo que se recaudaba, empezamos a imprimir plata. Esa impresión de dinero lo que terminó generando es una inflación creciente, creciente y exponencialmente que nos llevó a los niveles de más del 200%. ¿Y cuál era ese problema encima? Que acá es la gran mentira que se tenía en la izquierda argentina. Cuando se imprimía tanta plata, lo que hacía el Estado era, como nosotros le tenemos mucho miedo al dólar, porque siempre fue un problema en la Argentina el dólar, a los bancos que tenían toda esa plata emitida, para que no vaya la gente a comprar dólares, para sacarla de circulación, le decíamos, préstamela a mí, al Estado, al Banco Central en verdad específicamente, que yo te pago un interés. Pero vos no la hagas circular en la calle, para que no se note esa impresión de dinero para pagar la joda de los políticos que malgastaban la plata que era de todos. Eso es lo que terminó generando y el Banco Central, ¿qué le decía a los bancos? Le decía, mira, vos dame la plata a mí, yo te voy a pagar arriba de la tasa de inflación. O sea, te garantizo ganancia segura. O sea, la izquierda que se preocupa por los más pobres y demás, a los que volvió súper ricos es a los bancos, un negocio financiero. ¿Y qué fue el problema que generaron con eso? Que los bancos dejaron de ser bancos. Desapareció el crédito en la Argentina. ¿Por qué? Porque no le prestaba a la gente. ¿Por qué no le prestaba a la gente? Porque era más negocio prestarle al Banco Central. Entonces, el Banco Central cada vez debía más plata y eso fue generando una bola de nieve. Imagínense al 10 de diciembre... el instrumento se llaman LELIQs. Pases, bueno, tiene varios nombres así técnicos, pasivos remunerados del Banco Central. ¿Cuál era el problema en eso? Si nosotros le decíamos a los bancos, mira, toda esta plata yo te la devuelvo, llévatela, nosotros teníamos que imprimir 4 bases monetarias. O sea, imprimir 4 veces la cantidad de billetes que había en circulación el 10 de diciembre. Esa era una de las bombas que teníamos metidas adentro el 10 de diciembre. Pero ¿cuál era el problema de eso? Que uno dice, bueno, el pasivo remunerado del Banco Central, ¿qué carajo tiene que ver con mi vida? Cuando vos no prestás plata, o sea, no hay crédito en la calle, no hay inversión. O sea, yo tengo 36 años, la mayoría de gente me da un poco más grande, un poco más chica, ni soñamos con la casa propia. ¿Por qué? Porque no hay crédito, es imposible comprarte una casa propia si no tenés crédito. ¿Cómo tenés crédito? Te tiene que prestar el banco, pero el banco no te presta porque se lo presta el Banco Central. Entonces, si no tenés crédito, ¿cuál es el otro problema que tenés? Tampoco tenés producción, porque no tenés para invertir y generar producción. ¿Cuál es el problema cuando no tenés producción? No generás empleo. Si no generás empleo, tampoco vas a generar la recaudación para sostener un sistema previsional. Y mucho menos para sacar a niños de la pobreza. ¿Por qué? Porque sus padres son pobres. Entonces, ¿cuál es ese círculo vicioso que se generó? Se acabó el crédito, se acabó la producción, se dejó el empleo genuino. ¿Y qué fue haciendo el Estado mientras generaba ese problema? Del 2012 al 2024, el empleo público subió un 35%. Tapó el dato de desempleo metiendo más gente en el Estado.
Entonces esto se empezó a revertir. Nosotros en el Congreso no estamos dispuestos a hacer un acuerdo manteniendo ese modelo. Si tenemos que putearlos y decir que Javier va a vetar cualquier ley de mierda que ponga en riesgo que la Argentina vuelva al modelo anterior, lo vamos a hacer una y otra y otra y otra vez. Esto es un no innegociable. Es para lo que la gente lo votó a Javier. A nosotros en campaña nos decían que esto no se podía hacer. No decían que estaba mal, decían que esto era imposible ajustar 15 puntos del déficit fiscal. Hoy algunos nos dicen que vamos lento, que hay que levantar el cepo rápido, cuando ellos eran los padres del gradualismo. Y después otros nos dicen que en verdad están haciéndolo con un costo y preocupados porque hay problemas que no saben ellos ni siquiera describir cuáles son los problemas, porque la economía se empieza a reactivar cuando vamos solo 10 meses de gobierno, 10 meses, y ya el ataque directamente del Congreso hacia el plan presidencial es muy fuerte, y nos corren con el acuerdo y el consenso. Nosotros nunca vamos a acordar y consensuar que la Argentina vuelva al modelo anterior. Por eso, el ser diputado no es tan difícil. Es bastante sencillo. Hay que apretar el botón correcto y nada más. Bueno, ya saben que si alguien necesita una mano con algo, su trabajo no es tan difícil, así que tiene tiempo libre. Bueno, antes de hacer el cierre me gustaría preguntarles, ¿alguno quiere decir alguna cosita más? ¿Se quedó con algo? ¿Santiago? ¿Nahuel? ¿Nada? Listo. No, yo te agrego una si quieren. Para mí también, yendo a la ponencia de Santiago Mucio, la escribimos entre los cuatro. No, la verdad es muy bueno lo que decías, y ya que tengo a uno de mis profesores de filosofía de la facultad, para mí cuando decimos las verdades estas de fondo, decir nosotros, hay discusiones que no son... Lo más importante que estamos haciendo no es ni siquiera contra los organismos internacionales, contra la cuestión económica, estamos defendiendo la verdad. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, estamos reconociendo que hay una verdad. ¿Significa que uno está en contra de que la gente opine? No, todos podemos tener nuestras opiniones, no hay duda, pero hay verdades que nosotros tenemos que defender. Entonces, en la era de la autopercepción, nosotros entendemos que uno puede pensar lo que quiera, pero a la hora de discutir que una mesa es una mesa, eso no se puede negociar. Lo mismo ocurre con el bien. Nosotros entendemos que hay una sociedad que lo que ha roto es el tejido social, la sociedad líquida, en lo cual lo único que importa es lo que vos te sentís. Y si lo único que importa es cómo vos te sentís, es una sociedad que va en contra del amor, que es la entrega por el otro. ¿Y qué sociedad digna vamos a hacer si no es una sociedad que se base en el amor y en la entrega por el otro? Entonces lo que nosotros defendemos es, ante la sociedad líquida, familias fuertes, vínculos estables, y no hay estabilidad si no hay algo que permanece. ¿Y qué es lo que permanece? La verdad y el bien, y que uno esté dispuesto a dar la vida por ello, donde uno lo único que quiere es que den su vida por uno. Me trae, lo que decís, Santiago, me trae una observación, ¿no?, de la sociedad líquida y de uno puede ser lo que quiere ser. Con los géneros, por ejemplo, pasa eso. Uno puede sentirse, bueno, una cantidad de géneros. Siempre observo que sigue habiendo, cuando uno tiene un problema, sigue habiendo un ginecólogo y un urólogo, ¿no? No hay distintos tipos de médicos según los distintos tipos de géneros. Eso era una observación para lo que decís. Y de manera más seria, para terminar, me gustaría agregar una observación personal. Vivimos en una época que hay muchísima inestabilidad política y económica. Y yo creo que las regiones que logren tener, los países que logren tener estabilidad monetaria
y que logren tener reglas de juego claras, que se cumplan. Y va a ser lo que va a pasar en Argentina, porque tenemos un gobierno que cumple y que hace lo que dice que va a hacer. Se van a volver muy atractivos en los próximos años y van a ser probablemente las regiones del mundo que van a tener mayor crecimiento. Es una opinión totalmente personal, me arriesgo a emitirla acá, pero yo creo que la Argentina está destinada a un gran futuro. Muchas gracias. Bueno, para hacer un comentario final, yo me acuerdo cuando era chico, hablar de géneros era ¿qué música escuchabas? Nada más. Pero fuera de eso, sí creo que es importante cerrar con muchas de las cosas que se están haciendo dentro del país. Para los que vienen a visitarnos, Argentina era un país donde teníamos, ya lo escucharon a Javier más temprano, pero teníamos una inflación que iba al 35% mensual, es decir, a más de 1% diario. Hoy estamos con la inflación en un dígito, en 4% y bajando, creo que vamos a estar más cerca del 3 que del 4. Un país donde regularizó casi la totalidad del pago de las importaciones, algo que no existía. Un país donde Javier Milei lo recibió a 48 horas de entrar en default, lo pudo salvar. Un país donde había 350% era la tasa de interés, hoy está en 40-45%. Un país donde el privado no podía planear a largo plazo porque vos no sabías cuál iba a ser el precio de tus insumos. Hoy la economía es estable, ya las empresas dejaron de estoquearse antes de venderse, volvió a normalizar la economía. Y todo eso y mucho más, un país donde, bueno, ahora se ha desregulado la compra y venta de autos, que era una cosa que vos comprabas un auto y después tenías que pagar 10% del valor del auto en impuestos, hoy ha bajado al 1%. Hay un montón, el impuesto país, ni hablar, se bajó al 7,5%. Y eso es simplemente el inicio a 10 meses de gobierno. Van a querer poner un montón de trabas en la rueda, van a querer impedir que esto salga bien, van a escuchar un montón de cosas. Ahora, cuando vamos a los hechos, cuando vamos a los datos, matamos cualquier tipo de relato de la izquierda. Si esto sale bien, no vuelven nunca más. Y Argentina va a renacer. Muchas gracias. Bueno, y para cerrar me voy a tomar un atrevimiento, emulando algo que al menos a mí me pareció que hizo hoy el presidente, que fue ordenar un poco de la discusión política interna. Me gustaría explicar lo que para mí es la libertad. La libertad es una idea pura. La libertad no hay que explicarla. La libertad, si te dejan tranquilo, la ejercés, la vivís. Para controlarte alguien tiene que venir, usar la fuerza sobre vos, te tienen que obligar. Hoy, todo lo que vivimos son reacciones de lo que hoy llamamos el partido del Estado, que tiene miedo. Tiene miedo y enmascara con violencia el miedo a perder los pocos privilegios que le quedan. Hoy están refugiados, están corriendo de todos lados. En los ministerios ya no existe, en el Estado Nacional ya no existe. Solo les quedan las provincias, municipios. Y la libertad avanza. ¿Qué es la libertad avanza? La libertad avanza. Llegar a la presidencia fue el primer paso. Tenemos 1000 batallas más. ¿Qué dijo hoy? Organización, fe en el mando, confiar en la conducción de Javier, confiar en las ideas de Javier. Es sencillo ser diputado, es sencillo ser funcionario. Está todo dado. Lo que es difícil es cumplir los objetivos. Yo les quiero decir eso, la libertad avanza, aunque algunos no quieran.